Hola, soy Ramón García, optometrista y creador del blog Cuida tu Vista. Bienvenidos a este podcast donde compartiremos contigo los mejores consejos para cuidar tu vista, charlaremos con expertos en salud visual y te aportaremos claridad sobre el oscuro mundo de la óptica. El objetivo es que aprendas a ver bien para vivir mejor. Muy buenas, querido amigo o amiga del podcast Cuida tu Vista. Muchísimas gracias, por supuesto, por acompañarnos, por estar de nuevo aquí escuchándonos en este nuevo episodio sobre miopía, concretamente sobre el tratamiento de la miopía. Y esta es la segunda parte, porque en la primera hablamos de las causas de la miopía. Y aunque hay por ahí el dicho de que las segundas partes nunca fueron buenas, te puedo asegurar y apostar lo que quieras a que en este caso no es así. Nuestro entrevistado es de nuevo José Manuel González Meijome, uno de los investigadores más reconocidos a nivel mundial sobre temas de miopía. Y te pediría, por favor, que si no has escuchado el anterior episodio, que es el número 19, que pares este y escuches primero el anterior, porque en este caso el orden sí altera el producto. Por supuesto, tú puedes hacer lo que quieras, pero estoy convencido de que si lo escuchas primero me vas a dar la razón. Y para ponerte los dientes largos y que entiendas por qué estoy tan seguro, te voy a anticipar algunas de las preguntas que vamos a responder en este episodio sobre tratamiento de la miopía. ¿Por qué es tan importante abordar el tratamiento de la miopía, sobre todo en niños y adolescentes? ¿Qué tipos de tratamientos existen actualmente que estén avalados por la evidencia científica? ¿Qué deben de saber los padres de niños miopes y qué expectativas tienen estos tratamientos? ¿Se pueden combinar diferentes tratamientos pasivos y activos entre sí? ¿Se puede lograr que baje la miopía mediante ejercicios? También tendremos 2 preguntas de suscriptores del canal de Telegram Cuida tu Vista, al que te animo a unirte buscándolo en Telegram o buscándolo en el blog Cuida tu Vista. Y justo antes de las 5 claves finales del episodio, José Manuel nos va a hablar de los futuros tratamientos sobre los que se está investigando para la miopía, en los que las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante. Suena interesante, ¿verdad? Bueno, pues también te adelanto que este episodio del podcast va asociado a un artículo publicado en el blog Cuida tu Vista que te animo a leer. Lo tienes en la descripción del episodio. También te animo a que te pases por la página cuidatuvista.com/podcast para desde allí poder escuchar muchos más episodios, suscribirte al blog para recibir contenidos exclusivos y además un estupendo regalo e incluso unirte al canal de Telegram Cuida tu Vista. Y tras esta introducción vamos ya con nuestro invitado de hoy, José Manuel González Meijome. Hola José, bienvenido de nuevo al podcast. Hola Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, desde el último. Hoy vamos a ampliar un poquito más la conversación sobre miopía. Un placer estar aquí contigo otra vez en Braga. Lo primero, como siempre, quiero darte las gracias en mi nombre y en el de todos los amigos del podcast por colaborar otra vez más en este programa, a pesar de ser una persona tan ocupada. Este es el segundo episodio del podcast que grabamos desde Portugal, concretamente desde la Escuela de Ciencias de la Universidad de Dominio, situada en la ciudad de Braga. Y para los amigos de Cuida tu Vista que no hayan escuchado el episodio anterior, la Universidad de Dominio es un centro de referencia internacional en la investigación sobre miopía y ha participado y participa en múltiples investigaciones sobre sus causas y tratamiento. Y José Manuel González Meijome es uno de los investigadores más reconocidos internacionalmente. Y ahora, un poco para hacer una introducción, estoy convencido de que la inmensa mayoría de los que estáis escuchando este episodio tenéis la percepción de cada año que pasa hay más personas miopes, sobre todo niños. ¿Esto es cierto, José?
Sí, así es. Yo, como mencionábamos en el podcast anterior, es algo que podemos ver en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro vecindario, en la escuela de nuestros niños y nietos. Podemos ver eso, cada vez más y más niños, más jóvenes, más miopes, y eso por sí no sería un gran problema. Es verdad que, bueno, penaliza un poco la visión, pero se puede compensar. Pero antevemos, como hablábamos también en el otro podcast, un problema de salud pública a medio plazo en las próximas décadas que nos preocupa mucho. Vimos ya en el episodio anterior las consecuencias tan grandes que tiene este aumento de personas miopes y de mayor graduación a medio o largo plazo, ¿no? Es verdad, las patologías que luego ya tienen solución más difícil o no tienen solución a día de hoy y pueden incluso conducir a la pérdida definitiva de parte de la visión o incluso a la ceguera en edades más adultas y en la edad senil, en la vejez. Bien, pues una vez tenemos claro que en lo posible debemos de tratar de evitar que aparezca la miopía y si aparece ralentizar su aumento, vamos con la pregunta estrella. Los tratamientos de miopía actuales. ¿Qué tratamientos ofrecen buenos resultados, José, y que además están avalados por evidencia científica hoy en día? Muy bien, es una temática amplia y creo que podremos abordarla de manera convincente a lo largo de los próximos minutos. Yo lo dividiría en primer lugar entre tratamientos pasivos y tratamientos activos. ¿A qué llamamos tratamientos pasivos? Bueno, pues a aquellos que no van a realizar una acción fisiológica sobre la función del ojo. Es decir, por ejemplo, el recomendar a los niños más jóvenes más tiempo de actividades al aire libre para intentar evitar que la miopía aparezca en aquellos que muestran algunos rasgos o características o factores de riesgo que pueden conducir a esa miopía, o incluso la corrección total de la visión. Es algo que hoy en día aceptamos como lo mínimo que podemos hacer por un ojo miope, compensar su defecto de desenfoque para que pueda tener una visión nítida a todas las distancias en todo momento, es decir, la corrección completa y constante del problema de visión. Aunque el niño o el joven pueda ver sin sus gafas de cerca, se recomienda que igualmente las utilice en esas tareas. Y luego tenemos una serie de tratamientos activos, tratamientos que van a ejercer una actividad terapéutica que va a reducir la velocidad de progresión del crecimiento de ese ojo. Al final lo que queremos es disminuir la velocidad a la que el ojo crece. Habíamos explicado que es algo normal que el ojo aumente su dimensión a lo largo del tiempo, no solamente en la niñez, sino también en la edad juvenil y adulta. Sin embargo, queremos que lo haga a un ritmo normal, fisiológico. Y con lentes de contacto, algunas de ellas con diseños especiales, también actualmente gafas con diseños especiales en sus lentes, podemos intervenir de manera activa, podemos condicionar la velocidad a la que el ojo crece. Esto es algo maravilloso, pensar que con un simple dispositivo óptico somos capaces de reducir la velocidad a la que el ojo crece. También existen algunos tratamientos farmacológicos, en concreto una sustancia llamada atropina que se solía utilizar y se utiliza en la consulta de oftalmología, sobre todo, pues para dilatar la pupila, como se suele decir, pero que actualmente en dosis muy bajas también tiene algún tipo de eficacia, algún grado de eficacia para disminuir la evolución de la progresión de la miopía, el aumento del crecimiento del ojo. Lo que queremos entonces con esos tratamientos activos es hacer que el ojo miope, que por naturaleza crece más rápidamente, lo haga al ritmo que lo haría un ojo no miope, aunque este no dejará de serlo, por supuesto. Y aquí yo quiero hacerte ver, que seguro que también te llegará esa información de los padres. Para nosotros este objetivo, que es ayudar a que disminuya el aumento de miopía, es un objetivo súper importante. Pero para los padres muchas veces es frustrante poder decirles que le va a aumentar, pero le va a aumentar más despacio la miopía. Y entonces un poco es que, claro, lo ideal sería que no aumente, pero que gracias a los tratamientos que hay ahora
el trabajar sobre esto sí es un objetivo que merece la pena, sobre todo en edades muy jóvenes. Estoy totalmente de acuerdo, Ramón. Primera cuestión compleja para explicar, ya no diría a los niños y a los jóvenes, sino a sus padres, que son los que al final pues van a tomar la decisión, van a consentir, aunque el joven o el niño también tiene que estar de acuerdo o debe de estar de acuerdo en ese tratamiento, pero quien va a autorizar y a consentir ese tratamiento es el adulto, el padre, madre o tutor responsable por ese niño. La primera cuestión compleja para explicar es que estamos haciendo una intervención con el objetivo de evitar un problema a muy largo plazo. Si nos planteamos un tratamiento a los 10, 15 años, estamos en la expectativa de que si ahora abordamos este tratamiento, el beneficio lo cogeremos dentro de 50 o 60 años. Eso es algo muy difícil de explicar, pero la estadística, las probabilidades, los estudios epidemiológicos nos dicen que si no hacemos nada por estas miopías que aparecen cada vez más temprano y evolucionan más rápido, el problema que nos podremos encontrar dentro de 50, 40, 60 años puede ser pues de solución imposible, porque tendremos una cantidad enorme de gente, de población, con riesgos de padecer pérdida visual definitiva, incluso ceguera, muy, muy alto. Ningún sistema de salud, ni público ni privado, ningún país, por más desarrollado y rico que sea, puede lidiar con una problemática de ese tipo. Entonces, esa es la primera cuestión. Mostrar que si hacemos esto hoy es para que en la edad adulta y en la vejez, este niño, este joven, tenga menos probabilidad de que le toque el sorteo de una patología irreversible de la visión. Es en eso en lo que estamos apostando. Lo siguiente es explicar que no podemos garantizar un resultado total. Esto es como si nos dan una pastilla para el dolor de cabeza y nos digan, bueno, le va a disminuir la intensidad, pero no, a lo mejor no le quita totalmente el dolor de cabeza. Bueno, si lo pensamos, incluso los tratamientos farmacológicos disminuyen así. No nos tomamos píldoras milagrosas, no nos tomamos fármacos que nos eliminan por completo y de manera inmediata los problemas que tenemos. Sucede un poco lo mismo aquí. Lo primero es que no vamos a eliminar la miopía. La miopía no se puede curar a día de hoy una vez que se ha instaurado. Lo que pretendemos es que no empeore, como bien decías. Entonces, lo siguiente es decir que es posible que a pesar de hacer lo que estamos haciendo y prescribiendo el método que estamos prescribiendo, todavía pueda sufrir algún aumento, pero si es menor que el que podría llegar a tener, ya tendremos un beneficio para el medio y largo plazo que esperábamos. Entonces, esto debemos de entenderlo como padres, como madres, como tutores, como jóvenes. Estamos haciendo algo para proteger nuestra salud en el futuro, como cuando, por ejemplo, hacemos ejercicio físico o tenemos hábitos sanos de alimentación. Lo hacemos no porque nos sintamos mal mientras tenemos 10, 12, 15, 20 años. Lo hacemos porque queremos llegar a una edad adulta y senil en la vejez en mejor forma física y con una mejor salud. Es lo mismo aquí en la miopía, si lo pensamos bien. Y otra pregunta que creo que es muy interesante. ¿Se pueden combinar diferentes tratamientos? Incluso además aquí entraría en el saco como tratamiento el hecho de lo que comentabas, de los hábitos saludables a nivel de visión. Sí, actualmente, desde un punto de vista incluso profesional, podríamos pensar que tiene todo el sentido al mismo tiempo que estamos prescribiendo, ya sea una graduación para un problema de visión, o un tratamiento activo para intervenir sobre su evolución, pues es de cajón pensar que hábitos sanos como realizar tareas al aire libre, no estar siempre mirando al ordenador o al teléfono móvil, sino poder participar en otro tipo de actividades, incluso desde el punto de vista psicosocial, es un beneficio. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente sí, se puede y se deben de combinar diferentes estrategias, es decir, la prescripción y el consejo, y lo hacemos frecuentemente. Prescribimos
un tratamiento óptico, farmacológico de otro tipo, y al mismo tiempo damos recomendaciones a esos pacientes para que tengan hábitos de visión más sanos, menos estresantes para el propio sistema visual. Pero además hoy en día tenemos información y evidencia científica robusta que combinando diferentes tratamientos podemos incluso tener un efecto que llamamos de sinérgico, es decir, uno ayuda al otro. No quiere decir que se sumen, es decir, si yo tengo un efecto de 2 con un tratamiento y un efecto de 2 por separado con otro tratamiento, que vaya a tener 4 de efecto, si pudiésemos decirlo así. Pero se ha visto que, por ejemplo, combinando tratamientos ópticos con algún tipo de fármaco como la atropina, podemos tener un aumento de esa eficacia, y a veces pues se realiza para aquellos casos en donde esa miopía progresa de una manera más rápida. Pero sin duda que la prescripción y un buen consejo de hábitos de visión ergonómicos, buena iluminación, buena distancia de trabajo, uso de la corrección, deben de prescribirse siempre. Genial. Y bueno, y ahora aquí una pregunta, porque a través del blog me llegan muchísimas consultas sobre la posibilidad de no solo controlar el aumento de miopía, sino venden la promesa de bajar la miopía mediante ejercicios. Y esto me gustaría clarificarlo porque, lógicamente, nosotros que estamos hablando de un objetivo que es mucho menos atractivo, pero es que estas personas estén usando ese gancho, pues me gustaría que me indiques, pues a nivel de evidencia científica, a nivel de tu opinión, ¿qué opinas sobre la posibilidad de curar o de bajar la miopía mediante ejercicios? Bueno, la pregunta no podría ser más pertinente, importante y urgente, porque ese tipo de estrategias llevan al engaño y juegan con el engaño, sin duda alguna. Sabemos que no podemos reducir o eliminar una verdadera miopía. Otra cuestión es si tenemos una miopía o una pseudomiopía, una falsa miopía resultante de una disfunción del sistema de enfoque de nuestro ojo, de la acomodación de nuestro ojo. Y eso sí se puede remediar con terapia visual prescrita por profesionales debidamente capacitados. Ahora bien, una verdadera miopía, una miopía que se debe a un crecimiento excesivo del ojo o una falta de coordinación entre los parámetros ópticos y los parámetros dimensionales, el tamaño de ese ojo, esa miopía a día de hoy no es reversible. De lo que estaremos hablando cuando se hacen estas promesas e incluso cuando nos dicen que sí, a alguien le ha funcionado, estaremos hablando de otro tipo de estrategias. Por ejemplo, todos sabemos que cuando nos llega un paciente con miopía sin corregir a la consulta, unos días o unas semanas después o unos meses después nos dice que ahora ya no puede ver bien sin sus gafas, cuanto antes sí realizaba algunas tareas sin sus gafas. Eso no es un efecto negativo de las gafas, es precisamente consecuencia de un efecto positivo. Ese sistema visual que estaba habituado a ver en malas condiciones y con mala calidad, al mostrarle cuál es la verdadera referencia de una buena imagen enfocada con la verdadera graduación, naturalmente va a adaptarse y bien a esa buena estimulación, y eso es lo que corresponde. Entonces, diversos ejercicios que puedan estarse realizando para adaptar el ojo a una peor visión y con eso de sugerir que se prescinde de parte o de la totalidad de la graduación, eso es un bulo, es un engaño, es una convicción que la propia persona puede incluso tomar y siendo influenciada externamente, pero que no obedece a ningún efecto terapéutico objetivo. Eso no es medible, eso no es demostrable. Entonces, aunque alguien sienta que cada vez que utiliza menos sus gafas ve mejor sin ellas, eso no es algo positivo. Las gafas que son necesarias, cuando prescritas por un profesional debidamente capacitado para prescribirlas, deben de ser utilizadas tal como recomienda ese mismo profesional que asume la responsabilidad del consejo que está dando. Otro tipo de estrategias, no. Y hablando de la evidencia y para concluir, diversos estudios que se han realizado, estudios controlados, es decir, estudios en donde se sigue una metodología adecuada para evaluar si un determinada
estrategia de terapia visual o de reeducación del sistema acomodativo, etcétera, puede producir algún efecto en la menor progresión de la miopía, es decir, que progrese más lentamente, como otros tratamientos que ya hemos mencionado sí pueden hacer, han demostrado que no son capaces. Es decir, la terapia, los ejercicios por sí solos no son capaces de disminuir la tasa de evolución del ojo miope tal como la demuestra sin tratamiento alguno. Es decir, ese tipo de tratamientos no hacen nada más allá de lo que haría la simple y mera corrección de esa visión. Eso no quita que se puedan realizar ejercicios de terapia visual, terapia acomodativa, coordinación binocular, coordinación de los movimientos de ambos ojos, de la capacidad de coordinación de ambos ojos, en donde exista una disfunción. Puede que un paciente tenga miopía, se le trate esa progresión de la miopía con los tratamientos que han demostrado eficacia en estos ensayos clínicos bien conducidos con una metodología robusta y en simultáneo se pueda estar haciendo una terapia para una reeducación de los movimientos oculares o de la acomodación. Pero esas segundas terapias, esos ejercicios o incluso luces, estimulación con algún tipo de luces en la sala en el ambiente de la sala, no han demostrado ningún tipo de beneficio medible en la progresión de la miopía. Y sobre esto quiero apuntar que el que quiera que se pase, escuche el podcast sobre terapia visual, porque además hay un defecto de forma y claro, es la única forma de poder aplicar estos ejercicios o pseudo ejercicios que mandan estos gurús de la visión, que hacen casi magia, ¿no? Y es que aplican la misma receta de modo genérico. Estamos hablando sin medir capacidades visuales que requieren un control por un optometrista o un especialista con una serie de instrumentos en un gabinete adecuado, ¿no? Y, por tanto, son soluciones genéricas que a veces pueden entrenar de capacidades que están perfectas y otras veces no detectar capacidades que no están bien. Es decir, ante cualquier problema que pueda haberlo, no solo de miopía, sino de otro tipo de disfunción en la vista, los ejercicios pueden ser útiles, aunque no ayuden a mejorar la miopía, pero siempre hay que personalizarlos y siempre hay que medir. Estoy totalmente de acuerdo, Ramón. Además, el verdadero profesional, aquel profesional que se responsabiliza por su actuación y que responde ante la ley si fuese necesario con su actuación, no puede permitirse el prescribir tratamientos que no hayan demostrado y cobrar por ellos, que no hayan demostrado una eficacia en ensayos clínicos que sean robustos desde el punto de vista metodológico. Es decir, es un mal comportamiento ético y por el cual cada uno debe de responder ante las instancias pertinentes. Un óptico optometrista no se puede permitir, con su código deontológico en la mano, prescribir tratamientos para los cuales no tenga un sustrato objetivo demostrador de su eficacia. Por mi parte, lo que voy a aprovechar es, al igual que hicimos en el episodio anterior, que por si no lo sabes, si estás escuchando aquí, tenemos un canal en Telegram y a través de este canal de Telegram tenemos ciertas preguntas que nos han hecho seguidores del blog para José. Entonces tengo aquí 2 preguntas que me gustaría que nos respondieses. La primera pregunta es de Israel y nos pregunta: ¿hasta qué punto puede corregirse la miopía con los medios quirúrgicos actuales? ¿Ha habido algún avance significativo reciente? Bueno, quizá yo no sea la persona más indicada para responder a esta pregunta, puesto que estamos hablando de métodos quirúrgicos que aplicará el médico oftalmólogo, pero la verdad es que sí, hay hoy en día una serie de avances quirúrgicos que permiten, a través de la realización de técnicas de aplicación de láser en la superficie de la córnea o incluso en el interior de la córnea, o incluso la aplicación de lentes intraoculares para defectos mayores. Creo que aquí lo principal es que cada vez los tratamientos
son más adecuados o más específicos a la graduación que se pretende tratar. Si hace unos años se trataba con láser cualquier tipo de miopía casi, y eso ha llevado a complicaciones importantes, hoy en día el láser está reservado para valores de miopía más bajos, con menos dioptrías, y ya a partir de un cierto grado de miopías moderadas y sobre todo en miopías altas, el cirujano optará por el implante de lentes intraoculares. Por lo tanto, sí ha habido ahí avances y sobre todo un refinamiento de los protocolos quirúrgicos que creo que proporcionan una mayor seguridad y una mayor calidad visual a los pacientes. Pero lo que sí está claro es que el ojo estructuralmente sigue siendo miope y los riesgos asociados a la miopía se mantienen, ¿no? Sin duda. La cirugía no elimina la miopía, elimina la necesidad de graduación, tal como lo puede hacer otros tratamientos como la ortoqueratología o incluso el usar lentillas, pero no puede hacer que el ojo miope deje de serlo. El ojo miope, que se ha vuelto miope, sobre todo de grado moderado o alto, lo ha hecho porque ha crecido excesivamente. Y a día de hoy no hay ningún tipo de tratamiento validado para revertir esas alteraciones. Y la segunda pregunta es de Alejandro y nos pregunta: ¿existe algún hábito incorrecto que empeore la miopía? Y nos pone, por ejemplo, leer con poca luminosidad, forzar la acomodación, no usar las gafas, usarlas. Bueno, algunas cosas de estas ya las hemos respondido, ¿no? Sí, bueno, todas esas cuestiones hay muchos factores que intervienen en ese tipo de factores de riesgo, valga la redundancia. Es muy difícil aislar cada uno de ellos. En relación a la distancia de trabajo, la iluminación, no está claro que condicione de modo decisivo el aumento de la miopía. Cierto es que los buenos hábitos ergonómicos debemos de seguirlos siempre y debemos de prescribirlos como profesionales. Entonces, es absolutamente lógico que leer con mejor iluminación, con una mejor postura y en una distancia más higiénica, a una mayor distancia, pues va a crear menos estrés en nuestro sistema visual. Debemos de seguir siempre ese tipo de recomendaciones. Por lo tanto, diría que todavía nos falta mucho por saber en relación a esos aspectos, pero sin duda buenas condiciones ergonómicas. En cuanto a la utilización de las gafas, de la corrección, ya hemos dicho que cuando existe una verdadera miopía y se ha determinado su verdadero valor, debe de aplicarse constantemente esa corrección y en todas las circunstancias, incluso para visión de cerca. Y bueno, yo ahora tengo una pregunta que por el sitio en el que estamos, a nivel de investigación, en la Universidad de Dominio y además a nivel del perfil de José, que me parece de las más importantes porque nos va a dar, dentro de lo que pueda, una información muy relevante, y es: ¿por dónde crees que pasarán los futuros tratamientos de miopía? Si va a haber apps que nos puedan ayudar. ¿Por dónde se está investigando? Bien, sobre todo en 3 puntos. El primero es en identificar cuáles son los mecanismos fisiológicos y biológicos que conducen a la eficacia de los métodos que estamos utilizando. Es decir, si podemos conocer mejor los mecanismos fundamentales que llevan a la actividad que estos métodos producen, que es una menor progresión del crecimiento del ojo, podremos seguramente desarrollar métodos todavía más eficaces y no solamente reducir la progresión, sino incluso paralizarla, si fuese posible. En algunos sujetos ya sucede, no sabemos todavía al 100% por qué es así, pero el objetivo primero será parar la miopía tan pronto la podamos identificar. Otra vía de desarrollo creo que es muy importante, y ahí, en esa vertiente de identificar las causas, en lo que estamos investigando más es en conocer qué sucede en la actividad de la retina, porque en la retina, en ese enmarañado de millones de células fotosensibles o conductoras de información eléctrica, pues, y sus neurotransmisores, las moléculas que comunican las células unas con otras, pues estará parte de este secreto. Es decir, en qué parte se detectan las alteraciones de la calidad de imagen que producimos en la retina con los dispositivos que utilizamos, o bien con las moléculas que los fármacos envían a ese ojo,
qué tipo de alteración se produce y qué podemos sacar de esa información. Por lo tanto, la investigación en los mecanismos biológicos, electrofisiológicos, la actividad eléctrica de la retina y conocer más en ese ámbito, para desarrollar sobre todo mejores métodos. Otra área de investigación está en si podemos prevenir la miopía de una manera más eficaz. He hablado en alguna ocasión y en el podcast anterior que una de las posibilidades es intervenir con métodos pasivos, es decir, dar recomendaciones de más actividades al aire libre a niños que tengan un grado de actividad bajo en ambientes naturales, etc. Y eso no es más que una terapia pasiva. Pero ¿será posible, aplicando métodos activos, evitar que la miopía aparezca? Y eso todavía no lo tenemos claro. Por lo tanto, estamos hablando de desarrollo de métodos preventivos a través de los que ya existen para reducir la progresión. Sí podrían también intervenir antes de que la miopía se manifieste, pero todavía no tenemos evidencia de que sea así. Y ya el tercer punto, que creo que es muy interesante y lo has anticipado en tu pregunta, es el uso de nuevas tecnologías. La verdad es que hoy en día culpamos, aunque sin demasiada robustez de evidencia, a los dispositivos electrónicos, a las tablets, a los ordenadores, a los propios teléfonos, como parte del problema, es decir, como parte de las causas que están desarrollando más miopía. No tenemos evidencia robusta sobre eso, pero sucede que esto hace que los niños se mantengan cada vez más en ambientes cerrados, dentro de casa, y menos expuestos a aquello que sí sabemos que tiene un efecto benéfico, que son las actividades al aire libre. En ese dominio hay quien esté empezando ya a pensar en hacer que el dispositivo no sea solamente el enemigo, sino también parte de la solución. Hay, en concreto, apps que regulan la distancia de visualización a través de sensores. Los sensores que tenemos en un teléfono móvil pueden hacer que el niño esté obligado a ver ese dispositivo a una cierta distancia y no tender a aproximarlo tanto. Otras apps van por la vía de enviar algún estímulo con un determinado color, para que nos entendamos, a ciertas partes de la retina. No estamos hablando de luces de colores en una habitación, no estamos hablando de poner luces de colores en un determinado ambiente, sino en enviar un determinado tipo de longitud de onda, de color, luz de una determinada naturaleza, a una determinada zona del ojo, en este caso de la retina, para inducir una alteración en lo que yo hablaba al principio, en la expresión de ciertas moléculas, de ciertos neurotransmisores que van a mejorar la comunicación entre las células de la retina. Y de esa manera actuar sobre la progresión de la miopía de una manera activa a través de un dispositivo como puede ser un teléfono. Estos son solamente el principio de lo que podrá ser toda una nueva generación de tratamientos no farmacológicos, no ópticos, sino tecnológicos, es decir, expresados a través de dispositivos electrónicos que pueden ser parte de la solución también, pero veremos de su eficacia cuando los ensayos clínicos se realicen. Sin eso, todavía tenemos que esperar. Bueno, pues ahora ya tenemos una visión mucho más global de todas las posibilidades de tratamiento que hay actuales y las que vendrán. Y esto es positivo. Aumenta la miopía de un modo muy creciente, pero al mismo tiempo cada vez tenemos más opciones para prevenirla y para tratarla. Y bueno, dicho esto, nos vamos ya con las 5 claves finales del episodio. Clave número 1. Cada vez hay más miopes y de mayor graduación, aumentando drásticamente los riesgos de patologías oculares graves que pueden suceder a lo largo de la vida. Clave número 2. Actualmente no podemos hacer que un ojo miope deje de serlo, incluso aunque se opere y ya no tenga dioptrías y vea bien sin gafas. Estructuralmente seguirá siendo miope y con sus riesgos asociados. Clave número 3. No hay evidencia científica que avale que se pueda bajar la miopía con ejercicios, y en aquellos casos en que aparentemente haya funcionado, hay causas que lo justifican, aunque el tratamiento no haya hecho absolutamente nada. Clave número 4. Se pueden implementar estrategias, aunque limitadas, para reducir la aparición de la miopía, y existen diversos tratamientos
con eficacia y seguridad clínica y científica comprobada que se pueden aplicar al niño y al joven con miopía en progresión. Clave número 5. Se están desarrollando nuevos métodos de control que se apoyan en el uso de dispositivos electrónicos como parte de la solución a este problema de salud pública. No obstante, todavía es necesario evaluar de forma rigurosa su eficacia. Muchísimas gracias, José, por ponernos al día sobre los tratamientos de la miopía que funcionan y las perspectivas de futuro. Y gracias también por darnos este privilegio de recibirnos en tu país adoptivo, en Portugal, en la Universidad de Braga. Bueno, el placer es todo mío y aquí me encontraréis siempre que sea necesario y para un buen momento de charla. Hasta siempre. Y por mi parte, querido oyente, quiero recordarte que si no lo has hecho todavía, no te olvides de escuchar el episodio sobre las causas de la miopía, que es justo el anterior a este. Y, por supuesto, también, si este episodio te ha resultado interesante, te quedaremos muy agradecidos si lo compartes con las personas de tu entorno para así poder llegar a más gente en esta tarea divulgativa. Muchas gracias por seguir el blog y el podcast. Hasta la vista.